buenos días, sean todos bienvenidos al tercer día de la semana Arpel Naturgas 2024. Les recuerdo que pueden unirse a la conversación usando el hashtag Semana Arpel Naturgas. Vamos a iniciar la agenda académica del día de hoy con la siguiente presentación magistral. Invitamos al escenario a nuestros panelistas. Presentación magistral, Hidrocarburos y Geopolítica. Carlos Pascual, Vicepresidente Senior de Energía Global y Asuntos Internacionales de Standard & Poor's Global. Presentador, Miguel Moyano, Director Gerente Senior de Arpel. Bueno, buenos días a todos. La conferencia notable que estamos a punto de escuchar va a abordar la temática de hidrocarburos y geopolítica, que es un desafío siempre presente para la industria del petróleo, el gas y la energía, y con impacto en las economías de todo el mundo. El petróleo ha sido decisivo en la configuración de la geopolítica del siglo XX. Sin embargo, se avisoran cambios importantes para el futuro en una transición de un mundo donde la energía se extrae de un puñado de naciones y se comercializa a largas distancias con el resto del mundo, a una situación donde la energía se produce localmente, principalmente a partir de energías renovables, y se consume localmente en el resto del mundo, también en forma de electricidad. Por lo tanto, es probable que la importancia del petróleo y del gas en el panorama geopolítico se vea afectada en las próximas décadas. Por ejemplo, se vislumbran varios enigmas en este escenario. Estamos transformando la transición energética en una transición extractiva, como vimos en la presentación de ayer, que vaya de las grandes petroleras a las grandes palas de minería. Desde la OPEP en los años 70, ahora hablamos de un futuro de energía desconcentrada y local, pero ¿cuáles van a ser los efectos geopolíticos de la concentración de metales y minerales críticos necesarios para la electrificación de algunos sectores? En ese mundo, el petróleo seguirá siendo y teniendo el mismo peso geopolítico, y además de Ucrania y Gaza y sus consecuencias en el Mar Rojo, ¿qué otras disrupciones geopolíticas se vislumbran en el horizonte que podrían afectar los mercados y el ritmo de las transiciones energéticas? Estos y otros temas van a ser abordados por un experto internacional en la materia, nuestro orador principal, Carlos Pascual, Vicepresidente Senior de S&P Global, a quien me complace presentarles y les pido que se unan a mí para darle la bienvenida. Miguel, muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí por la mañana. Ya saben quiénes son mis amigos, los estoy contando todos para el futuro. Es temprano, pero me alegro que están aquí. Esto es una conversación un poco difícil porque es un periodo muy tumultuoso. En mi carrera anteriormente como diplomático, ahora en el sector energético, no he vivido un periodo tan complicado en la política internacional como se combina con el comercio y con la energía. Y lo que quiero hacer es poner claramente en la mesa algunos de esos desafíos, porque si no lo entendemos, no lo podemos manejar, ¿no? Y eso es la intención. Entonces no estoy aquí para deprimirlos, estoy aquí para idealmente que juntos podamos entender un poco más. Y voy a empezar con 5 puntos que para mí son claves este año. Puntos que desafortunadamente yo creo que se van a hacer todavía más complicados sobre el año del 2024. Y déjame tocar en ellos bien rápido. Y empiezo con la elección de Estados Unidos. Y todos sabemos que este es el año de elecciones en todo el mundo. Más que 50% de la población del mundo, 70 países que están en elecciones, pero la elección que va a tener el impacto más grande, no solamente en el resultado, pero lo que está pasando el día de hoy es en Estados Unidos. ¿Y por qué? Los Estados Unidos están polarizados sobre cada tema que puedas pensar. Anteriormente era sobre el aborto, sobre la raza, sobre armas, pero el día de hoy es un asunto político si el gobierno
debe de pagar su deuda si mantenemos abierto el gobierno. Y eso ha resultado en una percepción internacional que cuando yo estoy viajando, incluyendo aquí, lo que me dicen la gente es el riesgo geopolítico más grande del mundo en el 2024 es Estados Unidos. Y el impacto que esto ha tenido es, sobre décadas, los Estados Unidos han sido el país que ha estado, por bueno o por mal, en el centro de crear un consenso en tiempos que son complicados. Y el día de hoy eso se ha hecho mucho más difícil. Y lo que va a acontecer en el 5 de noviembre, quien gane, ya tiene un impacto. Le doy este ejemplo. El 5 de noviembre es la elección de Estados Unidos. El COP29 empieza el 14 de noviembre. ¿Quién va a hacer compromisos serios sobre cambio climático, sabiendo que la última vez que salió Trump como presidente, la primera cosa que hizo fue retirarse del Acuerdo de París? Y esta vez, una probabilidad es no solamente salirse del Acuerdo de París, pero salirse de la UN Framework Convention on Climate Change, el tratado que es el paraguas sobre eso. Entonces, afectando todo lo que está aconteciendo en el mundo. Una de las cosas que no está al centro del debate en Estados Unidos es la relación con China. Y por bueno o mal, otra vez, aquí hay un consenso bipartidista, pero es en agresividad contra China. Y hay dos temas principalmente que se están mirando. Uno es el tema de seguridad, particularmente con Taiwán, y el segundo es un tema comercial. Y sobre tiempo esto ha sido un círculo que lleva para abajo constantemente la relación entre los dos países, al punto que los dos presidentes se reunieron en noviembre y dijeron tenemos que ponerle un piso en esta caída de la relación. Pero ¿va a durar o no? Y aquí regreso al punto del comercio. Lo que hemos visto es una batalla comercial entre los dos países. De parte de los Estados Unidos de semiconductores, por la preocupación que esos semiconductores se pueden utilizar para la inteligencia artificial y para ayudar a la militarización de China. Pero del otro lado, del punto de vista de China, es la tecnología que han avanzado y esa tecnología que han avanzado ha creado otro tipo de competencia globalmente, por ejemplo, con los vehículos eléctricos. Algo que ha resultado ahora en una batalla comercial. Y lo que vemos es no solamente un tema entre dos países que sea comercial, pero una carrera para el liderazgo en el futuro, en el siglo XXI, en un mundo que va a ser más de bajas emisiones, pero es una revolución industrial. Tenemos que acordarnos de esa palabra. Para los dos países, lo que más y más reconocen es que estamos a un punto de revolución industrial y cómo se va a manejar para el futuro. Con los países en desarrollo miran a esto y juega con una de las intenciones que tienen. Lo que no quieren los países de desarrollo es el unilateralismo. Entonces están de acuerdo que ir para un mundo que sea con muchas fuerzas multilaterales que tengan poder en la definición del futuro del mundo es algo que quieren. Pero lo que tenemos ahora es un derrumbe del orden que hemos tenido anteriormente y al mismo tiempo que los países están diciendo tenemos que tener un orden nuevo que nos dé un nuevo tratamiento de la deuda, que nos dé acceso a capital a costos que sean menores, que reconozcan que tenemos aspiraciones, que tenemos que poder ayudar a nuestras poblaciones a llegar a esas aspiraciones para el futuro y no estamos llegando ahí. Y de ahí tocamos en las dos guerras que tenemos enfrente de nosotros. La primera en Ucrania contra Rusia. Y el día de hoy la capacidad para hacer un acuerdo, muy difícil llegar ahí. Para Rusia es un punto en donde están viendo que pueden avanzar y tienen una oportunidad. El futuro de Ucrania puede ser más definido
por lo que pase en el Congreso de Estados Unidos y si pueda financiar más armas para Ucrania. Y mientras tanto, ¿qué está pasando? Ucrania no tiene suficiente artillería, no tiene suficiente misiles para la protección y para la defensa, y el resultado de lo que está haciendo Rusia es bombardear más la infraestructura civil. ¿Y qué está haciendo Ucrania para responder? Ha usado drones que ellos han inventado dentro del país para atacar las Fuerzas Armadas de Rusia. Rusia ha tenido que retirar las Fuerzas Armadas de Crimea, regresándolas a Rusia, pero ahora ¿qué están haciendo? Atacando la refinación dentro de Rusia. Y aquí vemos en un par de minutos el impacto que puede tener. En Gaza, en el conflicto entre Israel y Hamas, también estamos en una situación en donde no vemos cómo se pueda resolver. Lo pongo de este punto de vista. Cuando hemos tenido conflictos en otras partes del mundo, vamos a mirar a la situación en Irak o Afganistán. Estados Unidos tuvo 150,000 tropas, se retiraron. ¿Y qué resultó? Tuvimos ISIS, tuvimos el Talibán. Ahora, míralo desde el punto de vista de Israel. Están en una situación donde saben si retiran las fuerzas, algo muy malo va a crecer. Si se quedan, van a ser atacados. Quieren una fuerza internacional, pero no hay un país que va a dedicar una fuerza internacional si no hay un acuerdo de paz, porque si no, ¿cómo van a salir? ¿No? Entonces, estamos en esta situación que Israel no quiere el acuerdo de paz o reconocer un Estado de Palestina y no tenemos una solución. Y lo que empezamos a preguntar es, ¿quién gana? Bueno, el país que ha ganado más es Irán, que se ha puesto como el defensor de los derechos de los palestinos. Y del otro lado hemos visto los ataques entre Israel y Líbano y Hezbollah. Hemos visto más recientemente los ataques contra Irán dentro de Siria, el peligro que eso ha causado sobre otro conflicto que podamos ver. Y si lo miramos en el Mar Rojo, hemos visto más que 70 ataques marítimos desde el 7 de octubre. La implicación aquí es no solamente en el riesgo marítimo que podemos ver, pero si puede haber un accidente en donde esto se pueda extender todavía más para hacer algo global. Pero también una pregunta que muchos están haciendo es ¿cómo afecta todo esto al mundo de petróleo y los precios de petróleo? Y por mucho tiempo el precio del petróleo se mantuvo en una banda entre 75 y 85 dólares. ¿Y por qué se mantuvo ahí? Y aquí tenemos una respuesta que es muy importante. Si miran aquí en el lado izquierdo, miran la fila del 2024. Lo que ha estado previsto para el 2024 es que el crecimiento de la oferta en los países afuera del OPEP+, incluyendo Arabia Saudita y Rusia, afuera de esos países, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guyana principalmente, los 4 más grandes, ese crecimiento es más grande que el crecimiento de toda la demanda de todo el mundo en el 2024. Y eso explica en parte por qué el precio no subió mucho más rápido. Pero por qué ahora tenemos los aumentos que hemos visto en las últimas semanas. Y regreso al tema de Ucrania. Ucrania, en atacando la refinación en Rusia, con pocas otras alternativas, ha derrumbido 900,000 barriles por día en refinación. Y la amenaza que se ha puesto es que si ellos no pueden exportar comida del país, que van a atacar los buques de Rusia saliendo para el futuro. Esto ha presentado un riesgo al mercado que no se había pensado anteriormente y la razón que estamos viendo el precio que ha subido sobre 90. Si miramos a los fundamentales, nos dice que si pasamos por este riesgo,
el precio se debe normalizar otra vez en esa banda, pero podemos empezar a ver el impacto geopolítico que viene sobre el precio de petróleo y nos lleva a estos escenarios que les quiero presentar aquí. En el lado izquierdo tienen los escenarios sobre la demanda de petróleo que tenemos de S&P mirando para el futuro. La línea amarilla, naranja, no estoy cierto cuál es nuestro caso base, inflexiones, y representa el mundo que tenemos el día de hoy. Otra vez, no es algo que queremos decir esto es lo que debe de ser, es nuestro análisis de lo que está pasando el día de hoy. Y estamos viendo un pico de demanda en el 2030, 2031. Pero del otro lado de la lámina lo que podemos ver es que la demanda sigue aumentando después del 2050 para los países afuera del OCDE. Entonces aquí pueden empezar a entender otra parte de la geopolítica. Cuando se dice que tenemos que eliminar la producción de petróleo, ¿a quién le va a impactar más que cualquier otro país? Los países en desarrollo en donde se mantiene la demanda. Lo que nos implica también es que tenemos que entender las implicaciones para el cambio climático. Y aquí quiero transmitir algo que es muy complicado, pero está al centro de la política que estamos viendo entre los países el día de hoy. En el lado izquierdo ven una rayita morada. Lo que representa es que desde el año 1990 hasta el 2022, combustibles fósiles representaron entre 82 y 80% de la demanda primaria de energía. ¿Okay? Cambió 2% en 32 años, de 82 a 80. Preguntan cómo eso puede ser. Invenciones de 6 trillones de dólares en energía renovable. Todo que fue para abastecer el aumento de demanda. Si estamos diciendo ahora que tenemos que llegar a neta cero de emisiones, implica, dependiendo del tipo de escenario, que tenemos que bajar hasta entre 20 y 30% para el año 2050. Entonces, 32 años, un cambio de 2%, los próximos 26 años, un cambio entre 50 y 60%. Esto obviamente va a tener impactos políticos, geopolíticos, comerciales, sociales. Tú y yo tenemos que cambiar lo que hacemos todos los días cuando nos levantamos. Si no lo hacemos, no acontece. Y esto está en el medio de la política el día de hoy porque los países están diciendo, bueno, a lo mejor queremos un resultado común, pero todos tenemos materiales y ingresos y recursos diferentes, entonces tenemos que tener senderos diferentes. Pero ¿cómo va a funcionar aquí? Y no tenemos respuesta a esto en el mundo del día de hoy. Una parte que sabemos es que todo el mundo está diciendo tenemos que aumentar la electrificación. Esto lo vemos en cualquier escenario que vemos para el futuro. Pero también lo que vemos es la concentración del procesamiento de minerales. No estoy diciendo quién lo tiene, quién es el dueño, pero quién lo puede procesar. Y el día de hoy, para estos minerales que ven aquí, pueden ver los porcentajes, pero en varios, por ejemplo, como el litio, 60% en China, en otros 80% o más en China. Y esto no se cambia rápido, que aquí llegamos a otro tema geopolítico, las cadenas de valor, quién las controla, quién controla el procesamiento y qué rápido se puede cambiar porque no se cambia rápido. Y la concentración y el aumento del uso de vehículos eléctricos, irónicamente quiere decir que si quieres ese vehículo eléctrico, en Estados Unidos hay plantas para baterías, pero están comprando los insumos de China. Irónicamente, el aumento de demanda para vehículos eléctricos en Estados Unidos va todavía a aumentar la concentración de este control que tiene China el día de hoy. Cuando juntamos todas las piezas aquí, una parte, voy a pasar por esto bien rápido porque se nos está acabando el tiempo y quiero dejar, Miguel, que tengamos un poco de tiempo para preguntas.
Pero quiero que vean lo que estamos mirando el día de hoy, que Latinoamérica representa 8% de las emisiones. Ahora, no históricamente, pero anualmente ahora. Si vemos los grandes, esencialmente tenemos China, a India, el sureste de Asia, casi 50%, que nos dice algo aquí, que si no resolvemos el tema en Asia, no lo podemos resolver. Aquí quiero dejar un mensaje solamente. Lo que ven en el diamante verde es la meta para las reducciones de emisiones que salió del COP28. Está contra escenarios para neta cero, senderos de neta cero de emisiones para el futuro, y pueden ver que solamente 2 que tenemos llegan a ese punto. Esa meta que se aprobó en el COP28 está abajo de cualquier sendero efectivo que sea comercialmente viable que hemos podido inventar. Y aquí tienes el medio de una política en donde algunos dicen, tenemos que bajar tanto que lo tenemos que acelerar más, hasta si no tenemos resoluciones técnicas. Otros están diciendo, oye, esto es una estupidez, si no tenemos soluciones técnicas, ¿por qué voy a hacer algo y no voy a hacer nada? Entonces, ¿cómo llegamos a un punto común político que pueda hacer sentido, que nos lleve para el futuro en una manera consistente? Aquí el punto básico que quiero que vean es que la demanda y las emisiones para el futuro, principalmente en los países de Asia, afuera de OCDE, si no resolvemos este problema, no resolvemos el problema globalmente. Si no tenemos gas natural y GNL, no hay manera que estos países puedan transicionar afuera del uso de carbón. Latinoamérica, quiero que vean el crecimiento para gas natural para el futuro. Tiene un papel en los países que lo usan principalmente para la generación de electricidad y la industria, pero hasta los países que tienen energía hidráulica para balancear esa energía en el futuro cuando el cambio climático tenga un impacto todavía más fuerte. Mi amigo Eric Iberg va a tener una sesión mañana, creo que a las 10:15 por ahí, para hablar un poco más sobre esto. 2 apuestas grandes que se están haciendo en el mundo, particularmente en Estados Unidos y Europa, el hidrógeno y la captura de carbono. Lo menciono porque se habla mucho de estos temas en todos los lugares, pero para tener un impacto significativo en captura de carbono se tiene que aumentar 150 veces para llegar a neta cero de emisiones. Para el hidrógeno, lo que ven aquí en rojo principalmente son los proyectos que son anunciados, los que están abajo de construcción para el año 2030, casi no lo puedes ver. Es la línea naranja abajo. Lo menciono por esta razón. En Estados Unidos y Europa puede ser que esto funcione porque tienes una de 2 cosas. Un precio de dióxido de carbono muy alto que requiere que puedas hacer algo para remover esas emisiones, o tienes un subsidio enorme en Estados Unidos, pero para poder seguirlo y para el futuro tienes que crear un mercado que te deje sobrevivir sin ese subsidio. Eso va a tomar tiempo. El día de hoy, para Latinoamérica, ¿qué sería la posibilidad? Encontrar socios que están aprendiendo las lecciones en Europa y en Estados Unidos y poder eventualmente traer esas lecciones para acá aplicando la energía renovable a precios bajos que pueda tener impacto en Latinoamérica. Mucha gente me ha preguntado sobre el Inflation Reduction Act, qué va a pasar si sale Trump como presidente. No creo que va a cambiar mucho y lo digo por esta razón. Si miras los estados que están aquí, en energía solar, los que están beneficiando más son estados con una mayoría de republicanos, lo mismo con energía eólica, lo mismo con estados produciendo baterías y vehículos eléctricos, y también podemos seguir la misma historia con hidrógeno y captura de carbono. La constituencia dentro de Estados Unidos para
inversiones en la reducción de emisiones ha cambiado para una que es mucho más bipartidista para el futuro. Los dejo con varias conclusiones, pero quiero subrayar un par de cosas aquí nada más. El tamaño de esto es enorme. Para los que estuvieron en CERAWeek pudieron oír a Jennifer Granholm que estamos creando una oportunidad de 23 trillones de dólares y es lo que ella dijo, una revolución industrial. Para que un político de Estados Unidos use esas palabras, revolución industrial, es una revolución misma. Tenemos procesos que requieren tecnología. Sin esas inversiones en tecnología no lo vamos a resolver. Con las palabras, yo fui un diplomático, con las palabras de los diplomáticos no se va a resolver. Lo que sí sabemos es que el financiamiento tiene que venir del sector privado. No tenemos suficiente estrategia y mecanismos para hacerlo efectivamente. Y finalmente, en el tema esto de una transición justa, tiene que ser multidimensional. Muchas distintas fases y senderos para el futuro, pero no lo hemos reconocido todavía en la política global y todavía tenemos que luchar para cómo esto pueda acontecer y todavía tenemos que entender cuando tienes esos senderos multidimensionales, cómo llegamos a un resultado que pueda ser beneficiario para controlar el cambio climático también. Tenemos muchos desafíos enfrente y por eso lo tenemos que confrontar en una manera clara y juntos, porque es la única manera que lo vamos a resolver. Ya me pasé de tiempo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Tenemos tiempo para un par de preguntas cortas. La primera, hablamos de Gaza, Israel, Hamás, Ucrania, Rusia. En nuestra región tenemos algo que sale en las noticias muy frecuentemente, que es Venezuela-Guyana. Con tus antecedentes diplomáticos y sé que sigues esto de cerca, ¿puedes darnos algún pantallazo de cómo ves, por lo menos lo que pueda verse en el corto plazo de cómo puede afectar esto a nuestra industria y bueno, y a lo que es la región, todo lo que es seguridad energética, etcétera? No, sobre Latinoamérica. Mira, yo creo que para Latinoamérica es un momento clave, porque lo que Latinoamérica tiene son muchísimos recursos en energía renovable, en minerales, particularmente si miramos a litio y cobre, por ejemplo. Los biocombustibles que absolutamente van a ser necesarios. Aquí tenemos a Rodolfo que estuvo hablando un poquito sobre eso ayer. Y la capacidad humana, que también cuando vemos el nearshoring y la posibilidad de lo que estamos viendo es el desafío que tenemos con las cadenas de valor y acercarnos más a los productores. Pero lo que no vemos todavía en Latinoamérica es una política en donde se ha entendido que hay esta oportunidad para utilizar esos recursos, la ubicación geopolítica que tiene y la dinámica de cambio en el curso de comercio que estamos viendo globalmente para hacer claras las inversiones dentro de Latinoamérica y las políticas que pueda atraer más inversión para esencialmente utilizar esos recursos y este momento geopolítico para cambiar la dirección o mejorar la dirección del hemisferio. Entonces, creo que lo que vemos aquí es oportunidad y una brecha entre esa oportunidad y todas las políticas que son necesarias para poder tomar ventaja. Gracias. Y una también pregunta corta. Estamos, como tú presentaste, tensiones internacionales, cuestiones climáticas, los riesgos tradicionales que se asocian a la seguridad energética y que probablemente no van a desaparecer.
La pregunta es cómo afectaría esto a los productores que tienen mayores costos en un escenario de cero emisiones netas como se anticipa o como se espera. Una realidad que estamos viendo en el mundo es que la evaluación para el futuro sobre la competitividad de petróleo, pero casi cualquier combustible o fuente de energía para el futuro va a ser una combinación de costo y emisiones. Y los dos se tienen que tomar juntos. Y entonces el requisito que le va a imponer a todos los productores es cómo usan todas las herramientas que sean disponibles para poder reducir costos y reducir emisiones al mismo tiempo. Y los que no puedan efectivamente lograr esas inversiones y traer los socios que puedan ayudar con esos cambios son los que no van a ganar. Lo que me impresiona a mí muchísimo, y yo creo que vale la pena mirar al país de los Emiratos en el Medio Oriente, porque ellos obviamente han tenido los recursos, pero mira de dónde ha venido la tecnología. Son socios con cada compañía principal de la producción de petróleo que tiene tecnología alta en el mundo. Ellos no fueron los que invirtieron en esa tecnología, crearon los socios que la trajeron y es eso lo que están utilizando para tener, sí, el beneficio del recurso que es de baja intensidad, pero del otro lado tienen la tecnología que ha venido de afuera. Carlos, espectacular la claridad de conceptos para problemas o para preguntas de repente que requieren de repente días de discusión, apuntar al foco. Con esto llegamos a la hora, Time's Up, nos dice la pantalla aquí, así que agradecerte, Carlos, y esperamos contar contigo en la próxima conferencia, por supuesto. Un honor estar aquí contigo y con ustedes y muchas gracias por la oportunidad.